Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy vamos a ver el tema La mujer que se arrepiente. De esta serie, La mujer que Dios restaura. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que hoy vamos a recibir. Hoy, Señor, venimos clamando a ti para que tú nos ayudes a ser redarguidas y llegar a arrepentimiento, Señor. Hoy te suplicamos que nos ayudes, Padre Celestial, que tengas misericordia de nosotras y que nos ayudes y abras los ojos de nuestro entendimiento. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver el tema La mujer que se arrepiente es restaurada personal y matrimonialmente por Dios. Y la restauración que Dios ofrece, hermanas, comienza con un corazón quebrantado. Y cuando nosotras hablamos de un corazón quebrantado, hablamos de un corazón arrepentido, de un corazón que está dolido por el pecado que ha cometido. Y esto ocurre en lo íntimo del alma. Y ese punto de partida tiene un nombre, se llama arrepentimiento. Muchas mujeres anhelan ver su matrimonio restaurado, ¿verdad? Estamos aquí buscando la restauración matrimonial. Buscan la restauración de su hogar, que haya paz, una relación sana. Pero antes de que eso suceda, antes de que Dios transforme las circunstancias de su hogar, Dios va a trabajar directamente en nuestros corazones. Nosotras vimos una serie que se llama La mujer difícil de tratar y ahí veíamos todo lo que Dios tiene que cambiar en nosotras, todo eso que necesita ser transformado, porque nosotras entendimos que una mujer transformada por dentro, redarguida desde su interior, se convierte en un instrumento de restauración que va primeramente de una restauración hacia ella y hacia lo que la rodea. Es por ello, hermanas, que nosotros tenemos que entender el arrepentimiento. Nosotras tenemos que entender la importancia del arrepentimiento, ya que Cristo vino a predicar el evangelio del arrepentimiento, ya que el arrepentimiento, hermanas, abre la puerta a la restauración. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa o tristeza. Muchas creen que caen en culpa y que eso les va a dar sanidad de corazón. No, algunas otras se molestan porque quedan cargando la culpa y la desesperación de que su hogar no va a ser transformada. Pero no es solamente sentir una culpa o una tristeza que se queda ahí en tristeza, sino que el arrepentimiento, hermanas, es reconocer con sinceridad delante de Dios: he fallado, como lo hizo el rey David y lo deja ver en el Salmo 51. Es decir, que nosotras debemos dejar de señalar a nuestro esposo las circunstancias del pasado y asumir responsabilidad personal. Aquí muchas pueden decir, no, es que la culpa la tuvo el esposo. Sí, pero si tú no tomas la responsabilidad que te corresponde, no vas a avanzar y ahí te puedes quedar años viviendo las circunstancias, viviendo en el desierto y viendo cómo tu matrimonio se fractura más y más. Por eso nosotras vamos a hacer lo que hizo el rey David: arrepentirnos de todo corazón y clamar a Dios como David lo hizo. En el Salmo 51:10, David abre su corazón y muchos se preguntan por qué él es considerado un hombre conforme al corazón de Dios si pecó y se equivocó tantas veces. Y bueno, es que el rey David podía arrepentirse, tenía esa convicción de pecado y entonces él clamaba a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa oración es la que nosotras nos debemos repetir para arrepentirnos. Debemos decirle a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazme una mujer limpia, renueva este pensamiento, renueva un espíritu recto dentro de mí, ya que esta es la oración de un corazón arrepentido. Por lo tanto, hermanas,
una mujer que desea ser restaurada comienza aquí pidiendo a Dios un corazón nuevo. Y el arrepentimiento, hermanas, implica reconocer el pecado sin justificarlo, sentir un dolor genuino por haberle fallado a Dios. Nosotras pudimos haberle hecho mucho daño al esposo, haberle gritado, haberlo insultado, haberlo degollado espiritualmente, desobedecido, haber cometido adulterio, pero realmente ese pecado que nosotras estábamos cometiendo, lo estábamos cometiendo directamente con Dios. Ese pecado nos estaba alejando totalmente de Dios. Entonces, nosotras debemos hoy tomar la decisión de cambiar. No importa si el esposo sigue en su pecado recurrente. Lo importante es poder tomar hoy la decisión de nosotras no seguir en ese pecado recurrente, no ser una practicante del pecado. Y cuando tú decides empezar la transformación, que la transformación empiece contigo, o quizás tú no sabes si tu esposo ya está siendo transformado. Lo mismo él puede dudar y decir, esa mujer no está siendo transformada, y nosotras alegar que ya llevamos un camino muy amplio y recorrido en la palabra de Dios y a lo mejor no estamos dando ese fruto, ¿verdad? Entonces, hermanas, nosotras hoy lo que nos corresponde es tomar la decisión de generar cambios importantes desde nuestro interior, dejar que Dios haga ese cambio en nuestra vida para que Dios empiece a obrar. Y la restauración personal, hermanas, es cuando Dios sana primero el interior. Antes de que tu matrimonio pueda ser restaurado por Dios, Dios te va a restaurar directamente a ti como mujer. Dios va a sanar tus heridas, va a corregir tus actitudes, va a transformar tus pensamientos, porque dice la Escritura que Dios va a poner la mente de Cristo en nosotras. Muchas veces sabemos que todavía tenemos orgullo, soberbia, amargura, vanidad, falta de perdón. Todavía hablamos de una manera hiriente. Con nuestras palabras herimos, tenemos actitudes de control o indiferencia ante el esposo. Pero cuando nosotras vayamos a Cristo y nos arrepintamos delante de Él de haber sido mujeres difíciles de tratar, tan solo en esa serie se contemplan 28 mujeres difíciles de tratar. Tan solo cuando nosotros vamos y dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos deje ver nuestro pecado y nos podemos arrepentir, Dios va a comenzar a limpiar todo eso. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es que nosotras podríamos justificar, es que yo soy enojona porque mi esposo es adúltero, es que yo estoy amargada porque siempre me han rechazado, es que yo soy idólatra porque solamente conocí a mi esposo y no puedo vivir sin él, es que yo soy una iracunda porque la vida me ha tratado mal, es que yo soy rencillosa porque si no lastiman mi corazón, y entonces así podemos ir justificándonos. Yo soy mentirosa porque si yo le digo a mi esposo todo el dinero que tengo, él me va a robar, y entonces justifico mi pecado. Pero no, hermanas, nosotras no tenemos que justificar a Dios porque Dios sí ve lo interior de nuestro corazón. Dios no solamente nos quiere perdonar, también nos quiere restaurar la identidad. Y una mujer restaurada va a dejar de vivir desde el dolor y va a comenzar a vivir desde la gracia de Dios. Cuando una mujer se arrepiente, es quebrantada, y entender quebrantada no es llorar por el esposo y estar llore y llore por el esposo. Entendemos que el ser mujeres quebrantadas es que nos duela nuestro propio pecado. Cuando nosotras hemos sido quebrantadas, nos arrepentimos, recibimos el perdón de Cristo, nos vamos a volver más humildes, más sabias, más pacientes, más llenas de amor, y ese cambio interno se va a empezar a reflejar en lo exterior. Vamos a empezar a traer paz al hogar. Y la restauración matrimonial, hermanas, va a ser fruto de un corazón transformado, porque el matrimonio no solo se restaura con palabras, sino con una transformación total. El matrimonio no solo, y sé que esto
a muchas les va a enojar. No solamente se restaura cuando yo me pongo a orar que el esposo cambie, que el esposo cambie y que el esposo cambie y pido por el esposo, cuando yo no dejo que Dios trabaje en mi ser. Pero cuando una mujer cambia genuinamente, se nota en su manera de hablar, en su actitud, en cómo reacciona ante los conflictos, y eso va a impactar profundamente en el matrimonio. Dice la escritura, por ejemplo, en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, hermanas, una mujer arrepentida deja de reaccionar con dureza y comienza a responder con sabiduría. Ya no busca tener la razón, sino ser una generadora de paz. Dios usa ese cambio para tocar también el corazón de tu esposo, no por presión, no por condición, sino por testimonio, porque dice la escritura en 1 Pedro 3:1, han de ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto, hermana, es una palabra poderosa, llena de esperanza, porque una vida transformada habla más fuerte que 1000 palabras. El proceso, entonces, entendemos que la restauración no va a ser instantánea, pero sabemos que vamos en el camino correcto. Es por ello, hermanas, que tú y yo debemos entender que la restauración es un proceso, que esto no va a ocurrir de un día para otro. Habrá momentos de prueba cuando no veamos cambios, inclusive veamos cosas más duras de parte del esposo, cuando el pasado quiera recordarnos nuestros errores, cuando sentimos desánimo, ¿verdad? Y entonces vamos a sentir que nada está funcionando. Pero si el arrepentimiento es genuino delante de Dios, va a venir una paz porque recibimos el perdón de Dios y sabemos que Dios está orando, aunque por ahora no lo veamos. Dice la escritura en Zacarías 1:3, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Mira qué bonita palabra. Dios quiere que nos volvamos primeramente a Él, y esto solamente puede ser a través del arrepentimiento. A veces queremos sacar el hilo negro de la restauración matrimonial, buscando y rebuscando, en tratar de entender al otro, en orar porque el otro cambie. Pero realmente la restauración comienza con el arrepentimiento, cuando una mujer es redarguida. Y una mujer restaurada, una mujer que se arrepintió, que camina hacia su restauración personal, va a ser una mujer que ahora se dedica a edificar. Ya no va a destruir más su matrimonio, ya no va a destruir a las personas que le rodean. Y bueno, antes quizás con palabras, actitudes o decisiones se dañó nuestro matrimonio, pero hoy, hermana, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de poder ahora, con un corazón restaurado en Cristo, ser una mujer que comience a edificar. Dice la escritura, la mujer sabia edifica su casa, Proverbios 14:1. Y entonces nosotras ya no vamos a actuar desde la herida, sino desde un corazón sano que ha sido perdonado por Dios. Ya no desde el orgullo, sino desde la humildad. Ya no desde el enojo, sino desde el amor. Ya no desde la idolatría, sino desde la sabiduría. Y poco a poco, hermanas, se va a reconstruir la confianza. Dios va a restaurar una comunicación sabia y se va a fortalecer el vínculo. Y ya para terminar esta enseñanza, hermana, yo te quiero decir que la mujer que se arrepiente verdaderamente no queda igual. Dios la transforma, la levanta y la restaura. Y esa restauración no solo se queda en una restauración personal, sino que alcanza la restauración de su matrimonio. Así como nuestra destrucción personal alcanzó para destruir a nuestro matrimonio, también nuestra restauración personal va a alcanzar a nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro entorno, nuestras relaciones familiares. No importa cuán profundo haya sido el daño, si hay arrepentimiento genuino, hay esperanza, porque Dios no solo perdona, sino que Dios también restaura. Y yo te quiero dejar aquí con unas preguntas para que tú puedas analizar cuánto tú has permitido que el Espíritu Santo te redarguya. La primera pregunta es, ¿reconoces delante de Dios tus errores con honestidad o tiendes a justificar todas tus actitudes?
Cuando hay conflicto en tu matrimonio, ¿buscas primero lo que hizo tu esposo mal o examinas tu propio corazón? ¿Hay orgullo en ti que te impide pedir perdón o reconocer que te equivocaste? 4. ¿Tus palabras edifican tu matrimonio o lo siguen dañando? 5. ¿Has permitido que el enojo, la amargura o el resentimiento se queden en tu corazón? 6. ¿Estás dispuesta a cambiar aunque tu esposo no cambie inmediatamente? 7. ¿Cómo reaccionas cuando no ves resultados rápidos en tu matrimonio? 8. ¿Estás confiando en Dios para que Él obre en tu esposo o intentas controlar con tus propias fuerzas? 9. ¿Has perdonado de verdad o sigues recordando y sacando el pecado? 10. ¿Tu conducta refleja humildad y mansedumbre o dureza y exigencia? ¿Estás cuidando tu manera de hablar, especialmente en momentos de tensión? ¿Buscas agradar a Dios con tu actitud diaria dentro del matrimonio? ¿Estás permitiendo que Dios transforme tu carácter o solo quieres que cambien las circunstancias y que cambie tu esposo? La siguiente pregunta y la última es, ¿tu vida está siendo testimonio que pueda influir positivamente sobre tu esposo? Cuando fallas, ¿te arrepientes rápidamente y corriges o permaneces en la misma actitud? Yo espero, hermana, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y de mucha edificación. En las enseñanzas de Caminando con Jesús empezamos justamente con el tema del arrepentimiento, porque nosotros sabemos que el arrepentimiento trae restauración. Cuando dice Dios, vengan a mí y estemos a cuentas. Entonces, hermana, hoy es día de ponerte a cuentas con Dios, dejar lo que hicieron, lo que los demás hacen, y reconocer que Dios tiene que empezar a trabajar en ti. Yo espero que esto haya sido de mucha bendición y edificación y que continúes con las siguientes enseñanzas. Bendiciones, hermanas.